Lo más seguro es que cuando compraste tu moto no te explicaron esto, y si estás pensando en cambiar de moto, quizás te viene bien saberlo. Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy a un escenario completamente diferente al habitual. Hay que aprovechar un poco que llevamos muchas semanas de lluvia en España, y hoy os traigo un tema que probablemente o no hayáis caído o simplemente mucha gente pensáis que esto es estética, pero os voy a contar exactamente qué diferencia una llanta 17 de una 19 de una 21 y cómo esto afecta al comportamiento de la moto y en qué nos facilita y en qué nos dificulta a la hora de la conducción. Permitidme que os presente uno a uno a las invitadas del vídeo de hoy. La primera, llanta 17, quizás la más común que tenemos a día de hoy en todas nuestras motos. La siguiente invitada que tenemos es la llanta 18. En este caso no tengo una rueda con llanta sin tener que desmontarla de la moto, pero bueno, tenemos esta rueda para que nos podamos hacer una idea de todo lo que os quiero explicar. Y la última que tenemos, la llanta que toda reina trail debe tener, la llanta de 21. Pero bueno, antes de meternos en materia, quiero explicaros cómo influye esto físicamente en nuestra moto. Antes de empezar a explicaros un poco qué supone montar cada tipo de llanta en la moto, os quiero explicar dos conceptos de física básicos. No os penséis que esto va a ser una clase, ni mucho menos, va a ser súper rápido y súper sencillo. Lo primero de lo que os voy a hablar es del momento de inercia, que sin meternos y ahondar mucho en física avanzada es la resistencia que tiene algo a cambiar. Y por ejemplo, fijaros, simplemente cuanto más cerca está la masa, más fácil es cambiar de dirección. Cuanto más la alejamos, mucho más me cuesta, tengo que tirar de abdominales. Pues esto es aplicable a la moto. Dale. ¿Escuchado qué decía? No sé, pero... Y de lo segundo que vamos a hablar es del efecto giroscópico que produce la rueda. Cuando la rueda llega a una velocidad, normalmente suele ser entre 12 y 15 km por hora, ya notamos que nuestra moto nos la mantiene estable. Pues el efecto giroscópico se ve aumentado cuanto más lejos está la masa del centro desde donde gira. Para que os hagáis una idea súper sencilla, el ejemplo más claro de efecto giroscópico es una peonza. Cuanto más rápido gira, más estable quiere estar. Así que con estos dos conceptos que ya tenemos más o menos claros sin ahondar demasiado en física, podemos pasar a explicar tamaño por tamaño de llanta cómo influye en nuestra conducción. Bueno, pues teniendo estos dos conceptos claros, vamos a empezar con la llanta 17. Que bueno, antes no lo he explicado, pero 17 equivale al número de pulgadas que tiene la llanta. La llanta 17 es la llanta más común en motos deportivas, aunque aquí la veis con tacos, en motos deportivas, en motos naked y en motos Sport Turismo. Y ahora quizá con los dos conceptos que hemos explicado antes, probablemente tengas más claro el por qué estas llantas van montadas en este tipo de motos. Y es que al tener un momento de inercia bastante bajo y un efecto giroscópico también bajo, son las llantas más sencillas de cambiar de dirección y con menos resistencia. Por eso siempre nos parecen mucho más ágiles las motos con llanta 17. Y gracias a eso también nos ofrecen una mayor sensación de deportividad. Quienes seáis usuarios de scooter os habréis dado cuenta que vuestra moto monta una llanta o 12 o 14 y esto es exactamente por lo mismo, para hacerla mucho más reactiva y mucho más ágil en ciudad. Pero la parte negativa que tiene la llanta 17 frente al resto de las llantas es que al tener menor diámetro de circunferencia le es más difícil pasar por encima de obstáculos. Entonces, como conclusiones de la llanta 17, podemos decir que es una llanta precisa, que le gustan los cambios rápidos, pero que quizás no soporte tan bien en los terrenos bacheados o incluso subirnos a bordillos. Esta llanta quiere carretera limpia y muchas curvas. Y ahora nos vamos a ir al extremo opuesto, la llanta 21, la llanta más grande que montan las motos en el mercado. Esta medida de llanta la montan sobre todo las motos más enfocadas al campo, incluso las motos de enduro, y probablemente con el efecto giroscópico y el momento de inercia que os he explicado antes ya estáis entendiendo un poco el porqué. Al tener mayor diámetro nos encontramos el peso desplazado mucho más hacia afuera, por lo que lo hace una rueda muchísimo más estable, resistiéndose a los cambios de dirección. Esto tiene un pro muy claro, que es que cuando hacemos una pista la moto es mucho más sencilla que quiera seguir recta, pero por ejemplo cuando nos encontramos en una carretera revirada a la moto quizás le cuesta un poco más entrar en curva de entrada, pero una vez que estamos dentro de la curva la moto es muchísimo más estable porque siempre le cuesta más cambiar la dirección. Y otro de los puntos positivos y también una de las razones por las que las motos de campo montan llanta 21 es porque tienen muchísima más facilidad a la hora de superar obstáculos, ya que de la forma de la que ataca los obstáculos le es mucho más sencillo subir y pasarlo.
Y esto, sumado al efecto giroscópico, no hace que se nos mueva tanto el manillar. Y llegamos lo que para mí es el término medio, lo mejor de los dos mundos o lo peor de los dos mundos, como tú lo quieras ver. Tenemos la llanta 19, ni tan grande como la 21, ni tan pequeña como la 17, aportándonos una mayor estabilidad que la 17 en carretera y un compromiso un poco más atrevido en el off-road y superando baches. Gracias a que tiene un poquito menos de efecto giroscópico que la llanta 21, la hace más ágil, pero también la hace muchísimo más estable que la llanta 17. Por lo que, teniendo aquí los tres tamaños más comunes de llanta, lo que de verdad te aconsejo que antes de dejarte llevar y comprarte la moto que está de moda con llanta 21, si apenas vas a hacer campo, mira a ver si hay alguna con llanta 19 que también te convence. Aunque, como todos ya sabemos, las motos se compran con el corazón, no se compran con la cabeza, y te puede ser más o menos incómoda que si es tu moto y te encanta, no le vas a ver problemas. Pero de verdad, yo sí te recomiendo algo, es que si vas a hacer 100% carretera y tienes muy claro que no vas a salir a pista, tira hacia llanta 17. Si vas a hacer alguna excursioncita o simplemente quieres tu rueda mixta para ir a ver el castillo que está arriba de la colina por un trocito de 3 kilómetros de pista, te recomiendo una llanta 19 porque no vas a sacrificar tanto en carretera como una llanta 21. Sin embargo, si eres un poco como yo, que estás trastornado y te encanta romper la moto por el campo, cómprate una llanta 21. Me gustaría que me dejaras en comentarios si quizás prefieres la deportividad y la agilidad que te ofrece una llanta 17, prefieres una moto más estable sacrificando agilidad y una llanta 21, o no te quieres mojar y prefieres una llanta 19. Déjamelo en los comentarios y te leo. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, pégale un like. Sé que es algo diferente, pero es que ahora mismo llevamos, desde que hice la magia del ride, que llevan 3-4 semanas sin parar de llover, y algo hay que hacer. Y me he encontrado con este tema y pensé que podía ser bastante interesante. Así que ya sabes, si te ha gustado, déjale un buen like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao.